Buenas tardes, bienvenidos a nuestra tardeada de 15 de febrero. Espero que Hola, hayan hola, buena tarde. tenido un bonito día del amor y la amistad. Buenas tardes a todos. Es un gusto volverlos a ver por aquí en pantalla. Ya algunos de ustedes nos hemos saludado en Bahía, ya estamos regresando poco a poco, están asistiendo más niños, aunque todavía pues es temprano y bueno, esperemos que para marzo acudan un poquito más y yo creo que pasando Semana Santa estaremos con casa llena, sobre todo porque ya habrá más niños vacunados, más adultos con su tercera dosis y bueno, que todos nos sintamos más cómodos asistiendo al colegio. Está con nosotros hoy Jesús Bautista, representante del equipo de psicopedagogía. Hola Jesús. Jesús. O yo me Hola, quedé hola. congelada. Muy No, ya bien. estoy, ya estoy. Muy buenas tardes a todos. Aquí andamos muy presentes, muy a la orden. Él va a tomar nota de sus preguntas, de sus inquietudes y al final de la sesión les dará la palabra o las hará directamente con nuestro invitado especial, además de Misim, que está con nosotros. Hola, Im, desde tus oficinas de 1I. Sí, hola, desde acá, miren, dejen cambiar el fondo de pantalla para que se vea la oficina. Disculpen lo regado. Pero ya, acá estamos. Miren, se las voy a enseñar rápido. Los headquarters. Ándale. Muy bien, y qué bueno que estés tan contentita y que estés enseñándoles cómo se hace por allá. Aquí ya nos dejaste bien entrenados. Entonces nos da mucho gusto que nos acompañes y que sigas siendo nuestra coach de 1I. Ay, gracias. Para mí es un honor, es un gusto. Oigan, y sin más, bueno, esto ya lo tomo como la batuta, Clau, para presentar a Alan. Gracias. Fíjense que ha dicho Clau ya en algunas frases invitado especial. Yo les quiero decir que sí. Yo les quiero decir que tenemos a Alan Retano hoy acá con nosotros, que lo aprovechen. Ahorita les voy a dar la semblanza de Alan, pero más allá de lo que yo les voy a decir y de todas las certificaciones, diplomados, todo lo que hace al papá, al hombre, al profesional, al experto en el tema, que lo aprovechen porque en verdad tiene mucho para compartir. Como decía Clau, de las preguntas, todo eso hay que animarnos, es el momento de preguntar y sobre todo del tema del que nos va a hablar hoy. Creo que muchos nos vamos y muchas nos vamos a identificar y esa es la importancia de esta sesión. Cómo lo que voy a escuchar hoy me va a apoyar en mi labor de padre, en mi labor de madre, en este contexto, en esta realidad. Pero no les voy a decir más bien les voy a hablar de él en cuanto a esta parte profesional, porque en la parte personal es también un gran compañero de trabajo. Él es licenciado en Administración de Empresas, es coach también internacional, certificado internacionalmente por la International Coach Federation. Tiene un diplomado, en mapas mentales en la Universidad de Puebla, diplomado en diseño de estrategias pedagógicas en el TEC de Puebla. Ay, déjenme tomar tantita agua. Justo en este momento. No es COVID, solo es resequedad. Tú tranquila, inhala, exhala, inhala, exhala. Ay, sí, no, gracias, no pensaba en el COVID, pero... Es que tengo unas galletitas por acá y como que la migajita. Ay, qué pena, perdón. Es también, fíjense. Y Alan va a decir, ay, qué tino. Coach de desarrollo humano para diferentes escuelas y facultades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es orientador educativo del DIF municipal de Puebla. Es instructor colaborador en Reinventa, Desarrollo Humano en Hidalgo, Pachuca Hidalgo.
Tiene 20 años de experiencia impartiendo entrenamientos de desarrollo humano, liderazgo, team power, team building. Fíjense que aquí en este paréntesis, en todo esto que les estoy diciendo, él aporta mucho también al equipo de coaches. Es una pieza clave que nos ayuda constantemente, además de trabajar con padres de familia, como es hoy el caso, constantemente nos está llevando al equipo de coaches a ciertos retos, a problematizar, a ver de qué manera podemos nosotros también mejorar internamente para seguir acompañándolos a ustedes en este camino de la transformación educativa. Y es coach de desarrollo humano aquí en Editorial Santillana y en todo el territorio nacional y Centroamérica. Ha tenido también intervenciones en Centroamérica y tiene el proyecto Educación para el Siglo XXI. En el proyecto Educación para el Siglo XXI. Entonces, como son en el ámbito profesional, son tantas cosas, por eso quería hablarles primero de la persona, para que tengamos este contexto de quién es Alan Retano y que lo aprovechemos, como les decía hace unos momentos, para todo lo que nos pueda servir en nuestra hoy por hoy compleja labor de ser padres y madres. Entonces, Alan, un gusto que estés aquí en Robert Schuman con la comunidad, con la familia RS. El micro es todo tuyo. Gracias, buenas tardes. Gracias, Sim. Gracias, Claudia. Bienvenidos a todos. Haciendo una anotación ahí del estado de IM. Dicen los expertos en primeros auxilios que uno de los primeros problemas que hay en muertes es que les da a uno pena toser delante de los demás. Y es bien importante que cuando está tu vía aérea obstruida, tósele, no importa, pase lo que pase, salpiques a quien salpiques, haya COVID o no, hay que toserle, porque si no, ahí es el primer problema en los primeros auxilios. Dicen que muchas de las muertes se dan por la falta de información que tenemos en ese primer instante. Así que ojalá ya se te haya pasado, que sean, cambia de galletitas, que estén menos secas. No tan espolvoraditas. Sí. Pero bueno, mira, empiezas a hablar y ya te empezamos a aprender, entonces. Ok, gracias. Por el consejo, gracias. Primero, agradecer mucho el tiempo a ustedes, el que abran este espacio y al colegio por brindarnos la oportunidad de compartir con la comunidad de padres de Robert Schuman esta tarde. No es la única intervención que hemos tenido durante estos casi 2 años que ya llevamos en esta pandemia. Algunos a lo mejor ya nos acostumbramos, otros a lo mejor ya no nos gusta que sea virtual, ya esperamos que sea presencial. Evidentemente, pues vamos a quedarnos con esta idea de que yo lo veo así, ¿no? Ahora que me ha tocado este tiempo trabajar de esta manera, creo que ahora cuando lo hagamos presencial existe la posibilidad de que quien no pueda ir se pueda conectar. Y entonces, si no puedo estar de manera presencial, por lo menos puedo estar en vivo virtual, ¿no? Entonces, y eso aumenta obviamente la cantidad de atención que podríamos tener y la cantidad de posibilidades de aprender algo. El día de hoy, yo quiero compartir con ustedes algo que hace algunos meses me tocó estar estudiando unas cosas y me encuentro por ahí un video de uno de los personajes que yo he seguido por mucho tiempo, el señor Bob Proctor, y le escuché una analogía que la verdad cuando la escuché me encantó, me gustó mucho la analogía, me la apliqué para empezar, me la apliqué de manera personal, me puse a ver esa analogía desde mi vida, con lo que hemos pasado, con lo que he vivido hasta el día de hoy. Y lo primero que pensé es que si había oportunidad de compartirla con las comunidades educativas con las que llego a tener contacto, pues lo iba a hacer. Y hoy me tocó con ustedes, hoy me tocó compartirla con ustedes. Y quiero empezar preguntándoles y díganme aquí en el chat, sí, yo, a mí no, etcétera, o levanten la manita. ¿Alguna vez ustedes en su vida han subido, han montado o han paseado en una montaña rusa? Y bueno, hablemos de montañas rusas. La única montaña rusa que yo conozco en México está en Chapultepec y nos la cerraron hace un par de años, ¿no? Pero hay otro tipo de atracciones similares a la montaña rusa que a lo mejor las ves ahí en Six Flags o si te ha tocado ir a un parque fuera del país o incluso en alguna
en alguna feria de repente traen buenas atracciones y aparecen este tipo de atracciones donde lo primero que se requiere es probar qué tan intrépido eres, ¿no? Entonces, si te ha tocado subirte o si te ha tocado acompañar a alguien a que se suba, ¿no? Que luego yo veo gente que va, te acompaña y se queda parado ahí esperando que termine el ride y ya bajas y cómo te fue, ¿no? El punto es que las montañas rusas o las atracciones de este tipo, las atracciones mecánicas de este tipo, tienen bajadas inclinadas, a veces prolongadas, curvas inesperadas, giros de 360 grados. Y generalmente cuando vas en una bajada de esos o tomas la curva o empiezas a hacer esos giros, no es tanto la velocidad de la máquina, sino a veces la inercia, la fuerza de gravedad, el peso, etcétera, lo que también tiene que ver para que experimentes esa sensación. Y si te ha tocado subirte a una montaña rusa, una vez que terminamos el proceso de hacer fila, nos sentamos en el lugar que nos corresponde y lo primero que pasa es que nos aseguran. Nos ponen una barra de seguridad o nos ponen un cinturón de seguridad y arranca este trayecto, iniciamos el trayecto. Una vez que este trayecto inicia, no hay manera de ir hacia atrás. No hay manera de regresar. Si por la misma atracción nos toca uno de reversa, es un proceso mecánico, pero no es que se pueda ir hacia atrás. Y todos sabemos lo que pasaría si a la hora de ir en el trayecto a esa velocidad, en esa curva, en ese giro, alguien decide quitar la barra de seguridad o desabrochar el cinturón. Sabemos perfectamente lo que puede pasar. Y esto cuando lo escuché pensado en nuestra vida. Porque a partir del momento en que nosotros nacemos, es como que nos ponen esa barra de seguridad, ese cinturón, empieza el trayecto y no hay manera de ir hacia atrás. Tenemos recuerdos, tenemos un pasado, hay cosas que sucedieron, pero no podemos regresar a ese punto. Podemos hablar de él porque lo experimentamos, porque lo vivimos, porque nos pudo haber marcado para bien o para mal, depende cómo lo hayamos interpretado, y al final es un proceso que ya pasó, está ahí, pero no puedo regresar. Bueno, pensando en esta idea, más adelante les voy a compartir a ustedes 7 claves para transitar en esta montaña rusa de la vida. 7 claves que no son infalibles, pero que de alguna manera a mí me parece que a partir de marzo del 2020, cuando empezamos a vivir toda esta situación, todos veníamos en un carrusel. Algunos tal vez teniendo subidas y bajadas un poco más altas, algunos montados en un elefantito o un caballo o no sé, con una musiquita ahí medio aburridita o muy de niño, etcétera, tranquilo. Y de repente en marzo nos dijeron, se acabó el carrusel, nos pasan a un vagón de montaña rusa, nos ponen en la parte más alta y nos sueltan. Y empezamos a hacer este trayecto y empezamos a transitar por esta montaña rusa sabiendo, a lo mejor, porque habíamos visto la montaña y sabíamos cómo iba y cómo era, qué podía pasar o qué podía venir, pero nunca sin haberla experimentado con tanta conciencia como lo hemos vivido hasta el día de hoy. Y la idea es que cuando yo lo veo así y lo pongo desde esa perspectiva, donde digo empezó en marzo y llego hasta la fecha, lo sigo transitando en esta montaña rusa, la montaña rusa no empezó con el COVID, o sea, nuestra vida no empezó ahí. En realidad el COVID nos hizo voltear a ver un montón de cosas que no habíamos visto, nos hizo sentir cosas que no habíamos experimentado y no nada más sentirlas nosotros, sino percibir a otros, porque además en este viaje, en este trayecto, en esta montaña, ninguno va solo, todos vamos acompañados. Y háblese del trabajo, háblese de la casa, háblese de la comunidad educativa en la que estamos, no vamos solos en el proceso y además volteas y te das cuenta que a tu alrededor van otras personas que están paseando, que están viviendo el mismo trayecto y mientras algunos van con las manos apretadas en la barra, con los dientes apretados, los ojos cerrados, llorando por lo que pueden estar experimentando, otros de repente volteas y los ves con las manos arriba, con una euforia tremenda, otros intentando divertirse, etc. Eso significa que a pesar de estar pasando por trayectos iguales o por el mismo tiempo, viviendo el mismo tiempo, la experiencia de cada uno es diferente. En casa, en la escuela, en la sociedad, en el país, en el mundo. Cada uno está viviendo este trayecto en esta montaña de una manera distinta.
Dicho esto, lo dejo ahí porque es parte de lo que les quiero compartir a la hora de hablarles de estas 7 claves, que me parece importante que las tengamos presentes y que además entendamos que una vez que podamos pasar esta circunstancia donde vayamos a sentirnos seguros, como decía Claudia, si en marzo ya la seguridad nos da y empezamos a fluir, nada va a ser igual. Evidentemente nada va a volver a ser igual como era antes, pero al final de cuentas tampoco tendríamos que estar viviendo como lo vivimos en marzo, como lo vivimos en agosto del año pasado o en diciembre, ¿no? Pensando en esto, yo, me permiten compartir, creo que no puedo, ¿sí? Yo nombré a esta presentación, el título de esta presentación. Sí puedes compartir, Alan. Ya está, gracias. Ok, a esta presentación la titulé Expectativas y Realidad, ¿ok? ¿Cuál es la idea? Todos, absolutamente todos los que estamos aquí hemos generado o tenemos expectativas de todo tipo, por todo. Y si nos vamos a corto plazo, ¿cuáles eran las expectativas que teníamos en noviembre del año pasado, a principios de diciembre del año pasado? Y cómo de repente empiezan a cambiar las circunstancias antes de terminar el año, a principios del año, y las expectativas, en mi opinión, siguen siendo las mismas. No hay expectativas diferentes, seguimos teniendo la misma expectativa. Todo mundo creamos o generamos expectativas, pero el problema que se puede llegar a presentar ante esta cuestión de estar constantemente visualizando y enfocado en las expectativas es que si no estoy alerta y si no estoy atento ante las cosas que puedan modificar, ¿sí?, las circunstancias, puede ser que al final termine el plazo y si una persona solamente ve expectativas, se enfoca en las expectativas, muchas veces si esas expectativas no se cumplen, me causan desilusión, me causan frustración, sensación de fracaso, etcétera. Y lo que yo creo es que se puede llegar a modificar el resultado, evidentemente, porque si cambian las circunstancias, lo que yo tengo que cambiar es mi plan, tengo que cambiar mi estrategia. Es decir, cuando tengo expectativas, tengo que aprender a estar expectante. A mí me parece que una de las cosas que provocó esta circunstancia del COVID es que en algún momento, a partir de marzo, independientemente de estar cambiando constantemente nuestro plan o nuestra estrategia, estábamos expectantes. Y en el primer momento en que veíamos que algo se movía, automáticamente empezábamos a tomar alguna acción para evitar que la expectativa no se cumpla. ¿Puede llegar a fallar? Claro. ¿Puede llegar a modificarse el resultado? Sí, sí puede llegar a modificarse, porque evidentemente las acciones que yo tenía planeadas, con las cuales podía llegar a cumplir esa expectativa, también se modificaron. Y ya eso hace que pueda tener algún problema con el resultado, no algún problema, alguna diferencia, pero tendríamos que estar conscientes de la importancia, de lo importante que es mantenernos expectantes. Estar expectantes no es estar asustados, estar expectantes no es tener miedo, estar expectantes es estar alerta, así como lo hemos estado durante estos 2 años. Hemos hecho cantidad de cambios y modificaciones en nuestra estrategia y eso no quiere decir que cambiamos la expectativa. Yo al menos, en lo personal, puedo decir, las expectativas que yo tengo o que yo tenía siguen siendo las mismas, sigo trabajando por ellas y evidentemente he tenido que estar modificando la estrategia porque ahora sí, ahora no, ahora se puede la mitad, ahora se puede un cuarto, ahora se puede todo y cambia todo constantemente. También es otra cosa que nos ha dejado de alguna manera esta experiencia, entender que los cambios es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos y que es importante acostumbrarnos porque haber estado durante tanto tiempo en ese carrusel era cómodo, estaba cómodo, pero de repente nos damos cuenta, ¿y qué pasa si algo se mueve como se movió? ¿Qué sucede con lo que yo quiero, con mi sentir, con mis emociones? Y la parte de realidad tiene que ver con que todos tenemos una realidad. La realidad es esta que estamos viviendo, la realidad que hemos vivido hasta este momento, no es la mejor que tenemos, es la única que hay. No existe otra realidad. Esta es la realidad que hay. Si yo soy muy bueno para organizar un plan, si yo soy muy bueno para hacer una estrategia y no considero la realidad, no tomo en cuenta la realidad, por más buen plan que haya,
seguramente no se cumplirá. Seguramente por la falta de objetividad en esa realidad no se va a cumplir. Evidentemente, como digo, la realidad que tenemos en este momento no tiene nada que ver con lo que habíamos aprendido, con todo aquello que traíamos de antes. Quiero mostrarles un video, y en este video son 5 o 6 minutos, un extracto de una conferencia. Me gustaría que al final algunos de ustedes se tomen la libertad de abrir su micrófono y compartir qué mensaje les deja, qué piensan con respecto a lo que nos comparte este joven en esta conferencia. ¿Cómo ves esta parte de la realidad, las expectativas y la montaña rusa una vez que escuchas esta parte de la experiencia de Enamed? Les pongo el video. Primera vez en mi vida que me aplauden por sentarme, pero os lo agradezco. He tenido la grandísima fortuna de haber participado en 3 Olimpiadas y ser deportista nadador profesional concretamente durante 12 años. Lo cierto es que en estos últimos años, desde que me retiré después de Londres 2012, he seguido haciendo deporte, como un Ironman, subí a Kilimanjaro a hacer algunas maratones y tal. Y hace exactamente un año cruzamos el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué todo esto? Creo que viene sobre todo porque yo hasta los 8 años veía perfectamente y los médicos le dijeron a mis padres, oigan, tengan cuidado con ese niño porque si hace movimientos bruscos, pues se puede quedar ciego, se puede desprender la retina. El caso es que un día corriendo por mi casa, mi madre me echó la bronca y cuando me tumbé y cerré los ojos, a los 5 segundos, cuando volví a abrirlos, ya no veía nada. Yo estoy obligado a aprender. Estoy obligado a aprender a hacer las cosas de manera distinta. No puedo hacer lo mismo que los demás, ¿cierto? Pero sí puedo conseguir los mismos resultados que los demás. Y no es lo mismo qué esperas de la vida que qué le pides a la vida. Me encantaría que mis notas fueran todas de 10. Me encantaría que mis hijos fueran perfectos. O me encantaría que me ascendieran, o me encantaría... Pides muchas cosas a la vida. Pero ¿qué es lo que esperas? Es lo que tú realmente esperas que ocurra. Porque lo que tú le pides viene dado en base a tu pasado, a lo que has hecho y a los resultados que has conseguido hasta el momento. Pero lo que tú esperas viene desde otra parte, viene desde la esperanza, de lo que tú crees que podrías llegar a conseguir en el futuro. Y no necesariamente tiene que ver con tu pasado, porque entre medias hay una cosa muy importante, que es que eres capaz de aprender para llegar a conseguir eso. Pues esa ha sido la pasión de mi vida. El descubrir cómo unas personas consiguen unos resultados frente a otras. El descubrir cómo aprendemos, cómo podemos conseguir cambiar nuestro aprendizaje para convertirnos en la persona que queremos ser, pero sobre todo cómo enseñamos a otras personas a desarrollar ese potencial. Y eso todo se basa en realidad en cómo aprendemos. En alguna ocasión te he escuchado decir que hay que poner el truco de poner tus retos por escrito. Pero me gustaría preguntarte cómo se implementa, cómo se aplica esto para que los chavales consigan sus sueños. ¿Sueños? Es que yo no creo en los sueños. Yo creo que hay que tener planes. O sea, se tienen sueños o se tienen planes, pero ya te puedo garantizar que en mi caso solo tengo planes. Y la diferencia es que sueño es algo que se me ha pasado por la cabeza. Algún día me encantaría estar sentado en una playa de arena blanca con una casa que flipas sin dar ni un palo al agua. Eso es un sueño. No tiene ni fecha ni nada. Un plan es concreto. Entonces, para mí tiene todo el sentido que lo pongan por escrito. El levantarse por la mañana y pensar, no estoy haciendo las cosas porque me lo diga mi profesor Jorge o Pedro o Ana o Raquel, sino estoy haciendo las cosas porque yo lo he puesto aquí, negro sobre blanco. Esto es lo que yo quiero. Esta semana quiero que me salga bien este ejercicio. Esta semana quiero avanzar en esta otra historia, ¿no?
Y realmente todo eso son metas necesarias para conseguir el día de mañana lo que ellos quieren. ¿Y eso qué quieres el día de mañana? Tío, pues tener la libertad de no volver a pisar una clase, pues a lo mejor es eso. O tener la libertad de viajar por el mundo, a lo mejor es eso. Pero necesitan poner por escrito sus metas a corto plazo. Y no hablo en términos de notas. Si ves mi listado de objetivos, porque yo siempre lo divido en experiencias, cosas que me gustaría vivir en mi vida, crecimiento, cosas que me gustaría aprender, y luego qué quiero dar a los demás, qué quiero dar a la sociedad. Y tengo una lista bastante larga y te puedo decir que afortunadamente he ido cumpliendo muchas de esas cosas, pero quedan muchas. Ok. ¿Quién dijo yo? ¿Quién nos puede platicar cuál es su experiencia? ¿Cuál es el mensaje que te deja Enamed? ¿Con qué te quedas de este extracto de esta conferencia? Una hemorragia de participación. Nos vamos a desangrar en un par de minutos. Nada. Bueno, yo creo, Paola Porras. Buenas tardes a todos. Hola. Creo, perdón, déjenme. Bueno, creo que lo más importante o lo que me quedo con esto es la diferencia que hay entre un plan y un sueño, ¿no? Y es comunicar a nuestros niños que tienen que tener sus planes, ¿no? Independientemente de cuál sea la circunstancia de vida y así poder, para que así se puedan concretar las cosas, ¿no? Es decir, él mencionaba el sueño es pues algún día y algo que te pasa por la mente, y el plan es decir, para la siguiente semana quiero tener tal, tal y tal. Y bueno, pues eso, yo creo que eso es bien importante decirle a los niños que tengan un plan a corto plazo. O sea, no necesitas quiero ser millonario, ¿no? A lo mejor ese puede ser un sueño, ¿no? Que tengas, pero ¿qué es lo que vas a hacer para hacer eso? ¿Qué es lo que vas a hacer para tener ese 10? Bueno, pues tengo que hacer tantas tareas, tantos proyectos, y tratarlos de concretarlos y bajarlo a su nivel, ¿no? Uh-huh. Ok. Gracias, Paula. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Perdón. Sí. Yuridia. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola. A mí me gustó mucho cómo planteó el qué esperas de la vida y no qué es lo que le pides a la vida. Y yo veo aquí una persona resiliente que, a pesar de las limitaciones y adversidades que estaba pasando, pudo obtener los mismos resultados que una persona que tenía otro tipo de habilidades y que se le facilitaba más la vida, ¿no? Uh-huh. A mí, en lo particular, pues la pandemia, eso es lo que me ha enseñado, a adaptarme a las circunstancias que tengo en el momento con las herramientas que tengo, que no es lo que yo esperaba en ese momento de mi vida, ni era lo que yo quería, pero puedo decir hoy que estamos ya en la parte final de todo este problema de salud mundial, que son más las ganancias que he obtenido que las pérdidas, porque aprendí a hacer muchas cosas que antes no tenía ni las ganas ni la necesidad de hacer. Okay. Entonces, es lo que me deja el video, ¿no? Que a pesar de las circunstancias y las adversidades, tienes que tener bien definido qué es lo que quieres hacer y plantearte una estrategia, pero es inmediato, no es para cuando sea millonaria y me gane el melate, sino es voy a ganar dinero esta semana en estas circunstancias. Y en el caso de él, pues fueron los deportes, y que es un mérito maravilloso con la discapacidad que tenía. Gracias, Yuri. Gracias. Norma Hernández, adelante. Hola. Hola. Sí, yo creo que, como bien dices, ¿no? También no creo que me demerite tanto como un sueño, porque creo que de ahí vienen como tus objetivos y tus planes, que crean una idea. Un sueño es como una idea de hacer algo, y cuando tú tienes un objetivo, le pones fecha y le pones una fecha y un objetivo bien claro. Yo le comentaba, bueno, con mis hijos, ¿no? Lo aplicaba siempre
no tanto las calificaciones, sino qué aprendes y para qué te sirve lo que aprendes. Y eso yo creo que sí lo tuvieron como muy en mente. Y aplicándolo como ahorita en lo que estamos en esta pandemia, finalmente yo creo que nos vamos adaptando, nos vamos haciendo todos resilientes. Al final, de una u otra forma, vamos poco a poco, que no sé, muchos pudimos haber dicho, ¿cuándo se termina? Pues realmente no, como tal, nunca se va a terminar. Tenemos que aprender a vivir con todo esto. Y es lo que hemos estado haciendo. Y realmente el colegio nos enseña también esta parte, ¿no? De cómo irnos adaptando a clases virtuales, a clases presenciales y en general aplicarlo también en la casa. Ok. Gracias, Norma. Gracias. Maribel, adelante. Hola, buenas tardes. Pues yo me quedo mucho, sobre todo al principio, lo que decía, que para este chico habían cambiado las circunstancias, pero a final de cuentas iba a llegar al mismo resultado. O sea, él decía, yo puedo llegar a los mismos resultados, nada más el proceso va a ser diferente. Y pues yo creo que finalmente ese es el punto. Nos hemos tenido que adaptar, nos guste o no nos guste, pero a final de cuentas, si nosotros tenemos una meta, un sueño, un plan, lo que sea, pues tenemos que ver la manera de llegar a esa misma circunstancia que nosotros habíamos pensado, pero con otras, por medio de otra manera. Y yo no sé realmente si esto realmente ya vaya a llegar o se vea al final, pero pues yo creo que finalmente todos hemos cambiado, nunca va a ser exactamente lo mismo, para bien o para mal. Como decías, eso de la montaña rusa, cada quien lo vive de diferente manera y para algunos va a ser más difícil, para otros más fáciles, pero yo creo que ninguno de nosotros, a final de cuentas, es la misma persona antes de antes de cómo éramos en la pandemia. Y no sabemos si esto va a ser el final, pero definitivamente yo creo que vamos a estar más preparados para lo que viene, porque finalmente nos tenemos que seguir adaptando y eso tiene que seguir en movimiento y de alguna manera llegar a la meta, como él decía, de alguna manera, por medio de otra manera, pero llegar siempre al mismo punto. Ok. Gracias, gracias, Maribel. Gracias. Bueno, yo comentarles, cuando yo vi este video la primera vez, lo primero que me llamó mucho la atención es cuando él dice, yo no creo en los sueños. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos años hablando de la importancia de la visualización y de tener un sueño y tener una idea. Y al final, he visto, no esta conferencia, he visto varias de él, tiene alrededor de 4 o 5 conferencias diferentes, y esta en particular, si tienen oportunidad de verla con calma, dura 1 hora, y la pueden compartir con sus hijos, porque todo lo que va compartiendo que tiene que ver con esta experiencia de vida como deportista olímpico, como deportista profesional, cuando habla, por ejemplo, de que llegan a una competencia con el equipo de natación paraolímpico y él es el único invidente. Entonces, cuando escucha o cuando se comparte por parte de los demás, cómo se perciben las situaciones cuando los sentidos son diferentes a los otros y cuál es el enfoque que tienes. Pero bueno, eso independientemente de pensar que nosotros un sueño lo tenemos que acotar a un plan. Puedo seguir teniendo un sueño, pero tengo que aprender a tener un sueño y ese sueño tiene metas. Estas metas se conforman con un plan. Es como un cono. La parte más angosta es el plan y lo que le sigue es cumplir metas y estas metas me llevan a esa posibilidad. Pero aparte de eso, cuando yo escucho a Enamet decir la frase que dice, yo estoy obligado a aprender. Él no está diciendo a mí me obligan. Él dice, yo estoy obligado a aprender. Y a mí esa frase lo que me dice es, esta es la realidad que yo tengo. Esta es mi realidad. O sea, yo acepto la realidad que tengo, estoy obligado a aprender y como lo comenta, no aprendo igual que los demás, no puedo hacer las mismas cosas que los demás para aprender, pero sí puedo lograr los mismos resultados que los demás. Y cuando volteamos y vemos en nuestro entorno o cuando volteamos y vemos a nuestros hijos y nos damos cuenta que no tienen que aprender exactamente igual que otros, pero pueden lograr resultados. El punto es que
tengan una idea de por qué están cumpliendo el plan o cuál es el plan que tienen que cumplir hoy. Ahora, también la situación de pensar, como padres de familia, yo soy padre de familia, la mayoría de los que están aquí supongo que lo son, pero no me puedo imaginar a Enamed a los 8 años, después de haber sido reprendido por su madre, acostarse en una cama, cerrar los ojos, abrir los ojos y ya no veo nada. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa por la mente de un chico de 8 años cuando eso sucede? ¿Qué puede estar pasando por la mente de los papás que, a pesar de tener conciencia de que esto podía suceder, ninguno está esperando que suceda, no sabes cuándo va a suceder, solo es posibilidad y finalmente sucede? Yo supongo que hubo miedo, yo supongo que hubo frustración, yo supongo que no se sabía qué hacer, hubo un shock y finalmente las cosas empiezan a caminar desde esta parte donde dices, esta es la realidad que tengo, esta es la expectativa que tengo, y supongo que la expectativa de los padres de Enamed no es que Enamed fuera un deportista profesional. Yo supongo que la expectativa de los padres de Enamed es que Enamed fuera feliz. Y finalmente haces lo que tienes que hacer o empiezas a trabajar para estar complementando esa expectativa. ¿Y cómo se va cambiando? ¿Cómo lo va logrando? No lo hacen los papás de Enamed, lo hacen Enamed, pero entendiendo también todo lo que hay alrededor y sabiendo cómo podría reaccionar o no. Ahora, quiero pedirles un favor. Les acabo de compartir en el chat un link que me gustaría que me ayuden con este link y me digan, pueden ser también a través de este código QR, si estás en tu computadora y usas tu celular, que me puedan compartir. Si ustedes estuvieran en esta posición de decir, ok, después de este tiempo, y los estoy escuchando y por lo visto existen muchas cosas que se aprendieron, existen muchas cosas que hacemos hoy que no hacíamos antes. ¿Qué estoy obligado a aprender con esta experiencia que tengo o qué he aprendido consecuencia de esta experiencia? ¿Me podrían compartir 3 cosas que digas, entendiendo estos casi 2 años que llevamos metidos aquí, yo qué estoy obligado a aprender? No qué me obligan a aprender, sino qué siento que estoy obligado o qué me vi obligado a aprender, que finalmente ya lo hago. Tal vez algunas cosas no es que las vayas a empezar, es que ya las estás haciendo, pero eres consciente de a partir de cuándo y qué fue eso que te sentiste obligado a aprender y que finalmente ha funcionado. Entonces, les dejo el link ahí, les pongo el código QR por si alguien quiere usarlo. Y independientemente de esperar que vengan sus respuestas, ahorita lo vemos, quiero hablar un poco sobre una idea que también tiene que ver con esto. Si tuviéramos la oportunidad en este momento, ponemos una hoja de papel en nuestra mesa, en el escritorio donde estemos, y trazamos una línea horizontal al centro de la hoja. Una línea horizontal atravesando la hoja de un extremo a otro. En el extremo izquierdo ponemos una rayita vertical, al centro ponemos otra rayita vertical y en el otro extremo ponemos otra rayita vertical, en el extremo derecho. Si esto lo pudiéramos hacer y trazamos esta línea, la idea sería empezar a pensar, vamos a hacer una línea de vida, vamos a hacer nuestra línea de vida y vamos a hacer este punto de inicio a la izquierda representa mi nacimiento, este punto al centro representa el aquí y el ahora, el presente, y el extremo de la derecha representa el futuro, ¿sí? Hacia dónde voy, las expectativas que tengo, a dónde quiero llegar. Entonces, pensando en eso, nada más déjenme echarle un ojo al Mentimeter, cómo va, perfecto. Ojalá tengamos más participación acá. Y solamente antes de regresar al punto de la línea de la vida, quiero que veamos esto. Cuando me ha tocado compartirlo con otras comunidades educativas, por aquí aparecen, en algunos casos, le estoy buscando a ver si está por acá, creo que no, pero aparece de repente la palabra tecnología, aparece de repente la palabra aprender otro idioma, aparece de repente la palabra aprender a hacer marketing digital, que sí son cosas que muchos tal vez tuvimos que modificar en el ámbito laboral, pero lo que más se ve, lo que más noto que hay son estas habilidades: paciencia, resiliencia, adaptación, ¿sí? Que en ninguno de los casos son habilidades que se tengan por tener licenciatura, maestría o doctorado, ¿sí? En ningún caso. O sea, todas estas son habilidades que tienen que ver conmigo, no con mi formación, no con la parte académica, no con todo lo que sé o todo lo que sabía.
porque la pandemia dejó claro que no importa qué grado académico tengas, no había manera de confrontarlo y algunos pudieron reaccionar rápido, pero también en un momento llevó a una situación de ser tolerante, de ser paciente, de ser resiliente, ¿sí? Y esta capacidad de adaptación que todos la tenemos, que no depende de ciertas condiciones, todos tenemos esa capacidad, los seres humanos nacemos con esa capacidad. Ok, ahora me regreso acá y quiero mostrarles esto. Observando esta idea de la línea de la vida, ¿sí? Pensando en esta idea de la línea de la vida, empecé a buscar alguna información y lo que es claro es que todos tenemos un pasado, todos tenemos el presente y todos esperamos o tenemos un futuro. El pasado son experiencias, experiencias vividas. Yo no estoy hablando de positivas, negativas, buenas o malas. En realidad las calificamos de acuerdo a la expectativa que teníamos. Si la expectativa no se cumplió, pues la considero mala o la considero regular o no me gustó, o positiva o negativa, dependiendo del resultado que yo esperaba. Esa expectativa no se cumple, entonces es una mala experiencia. Son experiencias. Positivas o negativas son experiencias, es parte de mi historia, no es mi presente, está en el pasado. El presente es lo que tengo hoy. El presente es efímero, es lo más breve que hay. 30 segundos atrás es pasado. ¿Lo recuerdo? Sí, pero no puedo regresar ahí. No puedo regresar y volver, rebobinarme y volver a empezar. Eso ya sucedió, ya pasó y punto. El futuro es todo eso que queremos vivir, toda la expectativa que tenemos o las probabilidades que hay. La pregunta cuando lo pongo ahí como incierto, ¿es incierto el futuro? Sí, la mayor parte. Prácticamente todo. Lo único de lo que hay certidumbre en nuestro futuro es que todos vamos a morir. Es de lo único que podemos tener certidumbre. No tenemos certidumbre ni de cuándo, ni de cómo, ni de dónde, ni por qué. Pero es lo único que hay certidumbre. Y de repente podemos encontrarnos a alguien muy preocupado por lo único, por lo que tengo certidumbre, cuando al final todo lo demás es una expectativa, todo lo demás es una posibilidad y todo lo demás podría ser parte de lo que debo trabajar. Ahora, los seres humanos somos los únicos que en algún momento de nuestra vida tomamos conciencia de que eso es así. No existe otro ser vivo en el planeta que sea consciente de que va a morir. Nosotros sí, y somos conscientes de que los demás también. No nacemos con ese nivel de conciencia. Evidentemente, en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta y empezamos a darnos cuenta que eso está ahí. Pero al estar hablando de la línea de la vida y estar hablando de estos tres tiempos, el pasado, el presente, el futuro, analizando la información o buscando información, la mayor parte de las imágenes que me encontré, de las fichas que me encontré, eran muy parecidas a esta de aquí de abajo, a esta imagen de aquí de abajo, donde todos trazan una línea horizontal, recta, y obviamente te indican, ¿no? Y tú naces y creces y eres un niño y estudias y te casas, tienes familia, y la idea es llegar a este punto, la idea es estar del otro lado con un nivel de vida cómodo, agradable, que pueda decir, es digno para mí, es lo que quiero. Pero cuando estaba viendo la información, me encuentro esta de acá de arriba, me encuentro esta imagen, esta línea de la vida, y me encantó porque es lo más parecido a la montaña rusa que te comenté. En realidad, yo estoy parado aquí, este es el presente, esto es lo que tengo. Todo lo que está acá atrás es mi pasado, y mi pasado ha estado fluctuando entre esta línea media que hacia arriba me indica felicidad, realización, éxito, no sé, y abajo fracaso, dolor, frustración, etcétera. Y obviamente he estado subiendo y bajando, y en la mayoría de los casos es por circunstancias que yo provoco, acciones u omisiones que yo tomo u otras personas toman. Pero existen determinantes circunstanciales también por los cuales, aunque yo quiera, no voy a evitar que pasen cosas y voy a estar subiendo y bajando en este proceso. Este es mi presente y entiendo que con esta experiencia yo estoy pretendiendo ir hacia el futuro por encima de la línea media. Pero no hay garantía. No existe garantía de que sea así. Es decir, yo estoy parado aquí, esta es la realidad, todo lo que ha sucedido en estos 2 años pudieron haber sido cosas que disfruté, otras que no, unas me dolieron, otras me van a dejar marcado el resto de mi vida, pero a partir de hoy yo quiero ir hacia arriba, quiero estar sobre la línea media, pero no existe garantía.
porque no sé en qué momento algo se puede mover y puedo rebasar esa línea y estoy otra vez en esa montaña rusa subiendo y bajando y finalmente tomando decisiones ante cada situación, ¿ok? Ahora, la idea que te planteaba con respecto a las siete claves para transitar en esta montaña rusa, las voy a empezar a platicar en este momento. Si vemos esto como este viaje que llevamos, este transitar en esta montaña rusa es un viaje y no estamos solos, vamos acompañados, ¿sí? En ningún momento hemos estado solos y en diferentes roles de nuestra vida no estamos solos, seguimos en el proceso y seguimos acompañados. Estas 7 claves son propuestas por el señor Bob Proctor y para transitar en este proceso, y como yo te dije, no son infalibles, ni tampoco significa que las tengas que tomar o que son las únicas que hay. Son 7 planteamientos simples y prácticos que, entendiendo la idea de estoy en una montaña rusa y cuál es el trayecto que estoy viviendo, en qué momento me encuentro en este instante y cuál sería una posibilidad de responder de manera diferente, sobre todo pensando en que busco generar un buen resultado, busco estar feliz, busco sentirme mejor, busco mejorar mi calidad de vida. Y que si no es algo que vas a trabajar o que puedas trabajar contigo, como padres de familia, de repente recibimos a nuestros hijos con una circunstancia que cuando volteas y lo ves, imagínatelo en una montaña rusa. ¿En qué parte del trayecto está? Y que tal vez estas herramientas podrían decir, aquí voy a utilizar la 1 o la 2 y le voy a comentar a mi hijo y lo voy a hacer entender cómo podría, ¿sí?, enfrentar esta situación él con cosas muy simples, con cosas que en mi opinión son muy valiosas, aunque sean así de simples. Número 1, dice, comprenda qué pasará. ¿Y cuál es el planteamiento aquí de comprender qué pasará? Ya te lo comentaba, 90% de las cosas que nos han pasado en la vida son provocadas por nosotros o por otros. Es decir, acciones u omisiones mías o de los demás pueden provocar un resultado, ¿sí? Ahora, si ya lo estoy viviendo, no se puede cambiar, lo estoy viviendo. Tengo que aprender a responder. Si depende de otra persona, ok, también puede estar siendo consecuencia en mi vida lo que otra persona decide, pero finalmente ya estamos viendo que ahí hay un 90%, eso es provocado por la mayoría, es decir, podemos hacer que cambie, cuando lo vives no, pero lo puedes evitar, ¿sí? El 10% es atribuible a las determinantes circunstanciales, que es así, nosotros no tenemos control. Solo el 10% de las cosas que nos pasan se puede atribuir a la buena o mala suerte, a un caso fortuito, ¿sí? Y eso, obviamente, ante la posibilidad de enfrentarme a ello, tengo que saber que, como dice esta frase, el invierno no dura para siempre. Todo tiene un principio y tiene un final, ¿sí? Absolutamente todo. Por ley, todo va a cambiar en algún momento, ¿sí? Y cuando me pongo a pensar, en la vida de Víctor Frank, ¿sí? Cuando me pongo a pensar en su vida, si ustedes han oído hablar de Víctor Frank, el padre de la logoterapia, y Víctor Frank, en mi opinión, parte de lo que hacía era eso, porque todos los días se levantaba a rehacer, entendiendo que el día iba a empezar e iba a terminar, y que además de eso tenía la idea de que así se lo iba a llevar, y así pasaron años, ¿sí? En un proceso en el cual él se tenía que reinventar todos los días. Podemos decir, bueno, Víctor Frank era psiquiatra, tenía toda la formación. Sí, pero yo creo que hoy nos deja como herencia esa experiencia que no tenía que ver con la psiquiatría. Lo pudo entender de otra forma, pudo actuar de otra manera y al final de cuentas es el legado que deja la humanidad, ¿sí? Como terapeuta o como psiquiatra. Ahora, en esta parte, el segundo punto, bueno, y aquí habría que ver que si las cosas no las puedo cambiar, que si las cosas son así y no van a cambiar nunca, puedo cambiar mi manera de pensar, ¿sí? Puedo cambiar cómo estoy interpretando esto. Si yo toda la vida he interpretado esto de esta manera, llega el momento en que digo, es hasta aquí, cambio mi paradigma. Voy a cambiar mi paradigma porque ese paradigma que tengo no me está funcionando en este momento y esto no se va a mover, así que yo tengo que mover mi proceso y decir, aquí termina y aquí empieza un proceso nuevo.
Y obviamente eso es decisión de cada uno. Clave número 2, busque comprender. Busque comprender. La vida no es algo que está pasándote, no es personal. La vida simplemente pasa. La vida no es algo que te está pasando a ti. Hay personas que toman la vida de manera personal. Hay personas que suponen que todo les sucede a ellos y no, la vida está pasando y yo puedo aprender a responder o reaccionar. Y esta frase de aprendamos a sentirnos cómodos estando incómodos, y yo creo que eso es algo que después de 2 años, sin siquiera pedirlo, hemos aprendido, ¿sí? Porque finalmente nadie nos pidió permiso, solamente entramos en procesos de incomodidad, y no una vez, varias veces, en diferentes áreas de nuestra vida. Y al final, aprender a sentirse incómodo, aprender a sentirse cómodo estando incómodo no significa que estamos incómodos siempre. Significa que es un proceso que tiene un principio y un final. Todo proceso de cambio, todo proceso de crecimiento va a representar una etapa de incomodidad. Todo. Lo que tenemos que saber es que esa incomodidad va a terminar y vamos a entrar a un proceso de comodidad. Si seguimos en un proceso de crecimiento, si seguimos en un proceso de desarrollo, seguramente nos vamos a seguir enfrentando a otras etapas de incomodidad que evidentemente van a terminar, como lo dice la primera clave, entendiendo eso. Me estoy sintiendo incómodo, tengo que aprender a manejar esta incomodidad porque además sé que se va a acabar. Aprender a responder o reaccionar es una capacidad también que todos tenemos. Todos, ¿sí? Todos los seres humanos podemos responder o podemos reaccionar ante los diferentes estímulos o situaciones que vivimos. Cuando algo sucede en el entorno, cuando hay un estímulo que viene a ti, a través de tus sentidos, vista, oído, tacto, olfato, gusto, lo que sea, cuando llegue ese estímulo a tu cerebro, el primer punto que toca es tu sistema límbico, la parte emocional. Y tenemos milisegundos antes de reaccionar para aprender a responder. Es decir, viene la situación, toca mi vida, yo estoy a punto de prenderme como cerillo, pero los seres humanos tenemos el neocórtex, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, la lógica, el análisis, la inteligencia, y que si yo me dejo ir por la parte emocional, reacciono con el sistema límbico. Y esa capacidad la tengo yo, la tienen tus hijos, la tiene la persona que está, todo mundo tenemos esa capacidad. El punto es, ¿cuál es el hábito, ¿sí?, que he creado en mi vida? Ante cada situación, ¿respondo o reacciono? ¿Lo siento como algo personal o es algo que está pasando y además va a tener un plazo, se va a acabar y voy a poder en algún momento conectar, ¿sí?, esta parte de la inteligencia y la lógica de mi neocórtex para poder responder, que eso significa ser responsable, tener la capacidad de asumir la responsabilidad sobre lo que te corresponde y no solamente reaccionar emocionalmente. Entonces, aquí la número 2 indica, junto con la otra, que debemos entender, esto va a acabar, no va a ser algo que nos va a quedar para siempre, es transitorio, y por otro lado, no es en contra mía, está pasando, y yo puedo entender que soy capaz de responder o reaccionar. Si reacciono, puedo volver otra vez al proceso y conectarme con esa parte inteligente, lógica y analítica que todos los seres humanos tenemos. Podemos pensar que es exactamente lo mismo con un niño, con un joven, y sí es lo mismo, pero los niños y los jóvenes les falta todavía una etapa de madurez, les falta llegar a un proceso de años que a veces nosotros como adultos volteamos y los vemos, y si sabemos que son inteligentes, que son lógicos, que son analíticos, porque no es que no lo sean, es que no han madurado todavía totalmente la parte de desarrollar esa inteligencia y lógica. Eso sucede con años. Y evidentemente a veces nos plantamos frente a ellos esperando que reaccionen como si fuera un adulto. Y no pueden reaccionar de esa forma. Creo que nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarle a conectar con esa parte, ¿sí? O permitirle crear el hábito de reaccionar, que finalmente es lo mismo que nos pasó a nosotros. Podemos crear un hábito para hacer una cosa o
reinventarnos y aprender a hacer la otra. Esto no significa tampoco que nunca me voy a poner de malas o que nunca voy a reaccionar. Voy a reaccionar, pero ¿cuánto tiempo me voy a mantener en ese estado? Clave número 3, desarrolla tu mente. Asegúrate de moldear tus puntos de vista. Entendamos que finalmente nosotros estamos respondiendo o a veces estamos reaccionando en función, ¿sí?, de nuestras creencias, nuestra historia, nuestro plan, nuestro programa ya establecido. Y si yo voy a cambiar un paradigma, esta es parte de lo que debo hacer. Cambiar mi paradigma es entender que puedo rehacer esas creencias y costumbres, mis conversaciones internas, mis pensamientos, para poder desarrollar mi mente. Y desarrollar la mente no tiene que ver tampoco con ir a buscar mayor información o grados de estudio, sino con niveles de conciencia. El que yo me pueda dar cuenta de estas dos primeras cosas y que las pueda entender, las pueda aplicar, las pueda desarrollar, ya hay un proceso de desarrollo en mi manera de pensarlo, ¿sí? Y entiendo que eso me puede conectar a una forma distinta de responder ante las situaciones. Número 4. En el siguiente, piensa en soluciones. Cuando hay un problema, ¿qué necesitamos? Necesitamos soluciones. Eso necesitamos. Y dice este dicho, la rueda chirriante recibe la grasa o el aceite. ¿Y a qué se refiere básicamente? Si el problema es que la rueda está chirriante, la solución es la grasa o el aceite. En donde esté tu atención, en eso te conviertes. En donde está tu atención, en eso te transformas. Y que finalmente nosotros podemos entender que si hay un problema, lo que hay que escribir es una solución, o 2, o 3. Y te vas a encontrar a la hora de estar describiendo o poniendo soluciones a ciertas situaciones, ¿sí?, a algunas personas que ante cada solución dan un problema. Y vuelves a dar otra solución y le vuelven a ver el otro problema. Y entonces dices tú, ¿y a qué hora vamos a terminar? Imagínate que estamos reunidos mañana en el trabajo, vamos a tomar el rol laboral como parte de, y tenemos un problema, y vemos un problema, y todos tenemos la capacidad de ver el problema, todos. Ahorita les comento por qué. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Decir, mira, antes de pelearnos porque estamos viendo el problema y estamos frustrados por el problema y no hayamos qué hacer con el problema, démonos 3 minutos para escribir 3 soluciones, cada uno. Y entonces escribimos 3 soluciones, las primeras que vengan a tu mente. Nos sentamos, vemos las soluciones que escribimos, escogemos una con la que obviamente haya mayor coincidencia. Y cuando tengamos la solución que todos coincidimos en que puede ser la viable, alguien va a decir el problema de la solución. Eso es normal. No podemos esperar decir, oye, cada vez que se presente alguien así, hay que cortarle la cabeza o hay que mandarlo a fusilar. Es la naturaleza del ser humano. Nuestro cerebro está diseñado para detectar el problema. Nuestro cerebro está diseñado para enfocarse inmediatamente en lo que no está bien. ¿Por qué? Por sobrevivencia. Eso viene desde el cerebro reptiliano. Al final de cuentas, ¿cómo crees que salvaba la vida un ser primitivo? Pues obviamente porque veía que ahí venía un animalote grandote con unos dientotes y eso era un problema, corre, ¿sí? Y al final de cuentas, esta parte de ver lo que está mal es normal, pero se ha vuelto un hábito que solamente esa sea la parte que estoy enfocado a ver. Si empiezo a crear el hábito de hacer las soluciones, tengo un problema, escribo soluciones, tengo un problema, escribo soluciones. Nadie dice que las soluciones que se decidan van a funcionar, pero hay que escribir soluciones y tomar acción sobre soluciones, no quedarnos viendo el problema y no quedarnos discutiendo el problema o viendo cada vez más problema a cada solución u otro problema a otra solución. Esta es una manera también de desarrollar tu mente. La moneda tiene 2 caras, problemas y soluciones. Si estamos habituados solo a ver problemas, ¿sí?, podemos habituarnos a ver soluciones. Y en la medida en que estamos tomando acciones en función de las soluciones, podemos darnos cuenta qué ventaja tiene. Alguien puede decirme, oye, Alan, tomamos una solución, pero pues apenas caminamos 3 pasos y ya nos encontramos el problema. Ya caminamos 3 pasos. Si nos enfocamos en el problema, caminamos 0. Nos quedamos donde mismo. Si caminas 3 pasos, entonces ahí tomamos otra solución. Y esa es una manera de ir enfrentando las situaciones y obviamente avanzando. No significa
¿sí? No significa que la solución que tomemos es la correcta. Acuérdate que en un principio dije, vamos a tener que aprender a estar expectantes. Aunque tengamos una idea, no podemos, ¿sí?, adivinar cómo va a ser el futuro. Y si me regreso a esta imagen, lo que quiero que veas aquí, hay una vía, y si esta vía es mi viaje, es mi trayecto en la montaña rusa, hay un punto en el cual ya no alcanzo a ver qué más hay. ¿Cuándo voy a llegar a ver qué más hay del otro lado? Cuando mi perspectiva cambie. ¿Y cuándo va a cambiar mi perspectiva? En la medida en que avance. En la medida en que voy avanzando, la perspectiva se va ampliando y va cambiando, ¿sí? Aquí parado voy a seguir viendo exactamente dónde da vuelta esa vía y ya no sé qué más hay. ¿Cuándo voy a saber? En la medida en que voy avanzando. Si avancé 3 pasos, son suficientes para darme cuenta, ¿sí?, que ya hay algo distinto a lo que veía atrás y que ya di esos pasos que antes no los tenía. Me puedo quedar viendo el problema y no va a pasar nada. Clave número 4, piensa en soluciones. ¿En qué parte del trayecto estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué ha pasado con las 3 anteriores? Ya entendí, ¿sí?, que es algo que se va a acabar. Ya entendí que puedo responder o reaccionar. Ya entendí que puedo empezar a cambiar mi paradigma y que puedo empezar a poner soluciones. ¿Cuántas veces han llegado tus hijos en una situación para ellos que representa un problema y que puedes voltear a ver en qué parte del proceso está y qué es lo que le puedo ayudar a cambiar y qué es lo que puede evolucionar en el, por esto, ¿sí? Clave número 5, concéntrate en tus metas. Independientemente de lo que estemos viviendo o de lo que hayamos vivido, ¿sí?, las metas que tenemos son las mismas. La expectativa que tengo son las mismas, es la misma. O sea, puede estar pasando o pudimos haber pasado algunos de nosotros situaciones muy complicadas, situaciones dolorosas, situaciones que hasta este momento las tenemos ahí, ¿sí?, vivas, y evidentemente hemos de requerir tiempo. Y a lo mejor 5 minutos, 5 horas, 5 días, 5 semanas, no sé, 5 meses. Pero una vez que pasa este proceso, regresas y te concentras en las metas, porque si esto sucedió, tus metas no desaparecen, tus metas siguen ahí, tus metas siguen puestas en ese lugar. Aprendamos a ser como un piloto de Fórmula 1. ¿Cómo es este proceso o a qué me refiero con esta idea? Los pilotos de Fórmula 1, cuando están manejando en el circuito, en una carrera, en los tramos de recta del circuito, los pilotos traen una velocidad promedio de entre 300 y 350 kilómetros por hora. El piloto, imagínatelo, sentado a 350 kilómetros por hora, alcanza a ver enfrente en la pista un accidente y sale volando un coche y ve un pedazo de llanta para un lado, fierros en la pista, etc. ¿Qué es lo que hace el piloto que va manejando y alcanza a ver el accidente? Él no se queda viendo lo que pasa, ni se pone a voltear a ver todas las situaciones. Mantiene el enfoque en la pista, porque lo único que lo va a llevar a la meta es que no pierda de vista la pista, porque esa es la manera como puede esquivar el accidente y como puede llegar a la meta. A eso me refiero cuando digo, podemos estar pasando una situación o haber pasado una situación difícil, dolorosa, complicada, que cambió nuestra vida, ¿sí? Y al final me regreso, me siento, ¿y qué tengo que hacer? Enfócate en tus metas. Las metas están ahí. Vuelve a tomar el camino. Haz las soluciones. Cambia los paradigmas. Empieza a recorrer las claves porque finalmente de la primera a la quinta, en este caso, todavía te están funcionando y uno tiene que aprender a manejarse en eso. Número 6, cuenta tus bendiciones. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en los problemas que tienes? ¿Cuánto tiempo pasas pensando en las cosas por las que puedes expresar gratitud? ¿Cuánto tiempo pasas pensando, ¿sí?, en lo que hace falta y no agradeciendo lo que tengo? ¿Sí? Cuando hablo de bendiciones no me refiero a tus hijos, ¿no? Porque algunos van a decir, nomás tengo una bendición, no tengo 2 bendiciones. No, o sea, esas son tus grandes bendiciones a lo mejor, pero tenemos muchas otras y todos los días, a partir del momento en que abrimos los ojos, dices, ¿cuántas cosas tengo para hacer lo que quiero? No cuántas cosas me faltan. O sea, contabilicemos lo que hay, ¿sí? Porque esta es la realidad. Lo otro no existe.
No existe. Me gustaba, lo tuve, me encantaría, pero no existe. La realidad es, me voy a concentrar. Y este es un patrón de conducta. Cuando me concentro en lo que tengo y trabajo con ello, ¿sí? Es la única forma de poder alcanzar lo que quiero. No concentrado en lo que me falta, no concentrado en lo que no tengo, no concentrado en los problemas, sino enfocado en lo que tengo realmente y agradecido por lo que tengo. Porque al final, la gratitud te va a traer muchas más cosas de las que te puedes imaginar. Solamente es el hecho de poder enfocarme en ella y estar agradecido. Si abrimos todos los ojos los días en la mañana, empecemos por ahí y todo lo demás que hay alrededor. Y no me refiero necesariamente a un proceso de gratitud que tenga que ver con mis creencias religiosas, no, estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de otras circunstancias, de otras cosas que tenemos ahí. Practica el amor propio, ¿sí? Practica el amor propio, gentileza, amor y compasión por ti, ¿sí? Trabajar con la gentileza, el amor y la compasión por ti, esto es importantísimo y podemos hablar siempre, no, sí, sí lo hago. Bueno, cuando encuentro esta idea de ser gentil, sobre todo, se me ocurre platicarte algo en lo que me gustaría que pensaras, porque todos hemos vivido esa experiencia alguna vez, o hemos estado presentes o nos ha tocado. Imagínate estar en un restaurante. Estar en un restaurante con amigos, con familia, no sé. Y estamos ahí en la sobremesa y en la chorcha platicando, etcétera. Y de repente mueves un brazo y cuando mueves el brazo, tiras una copa, la tuya, la de otro, rompes la copa, derramas el vino, lo que estés bebiendo, salpicas a la persona de enfrente. ¿Y cuál es tu sentir, no? Así de, sí, o sea, qué pena. Y empiezas a querer levantar. Imagínate que después de que tiras la copa, llega el mesero, ¿sí? Que te atiende, se te queda viendo y te dice, no puede ser, debería usted tener un poco más de cuidado, ya está lo suficientemente grande para estar haciendo este cochinero en la mesa en un restaurante, por favor. ¿Alguna vez te imaginas a un mesero diciéndote eso? Obvio no. El mesero llega inmediatamente con una gentileza tremenda. Tú estás abochornado porque rompiste la copa, le manchaste la ropa a alguien que iba contigo y quieres meter las manos y el mesero te dice, no se preocupe, tranquilo, no pasa nada, mire, ahorita recogemos, no sé qué, vamos a traer la lavandería, te hace la bromita, etcétera, lo que quieras. Y el mesero te trata con tanta gentileza que te puedo asegurar, si te ha pasado, te abochorna, o sea, la regué, me equivoqué, perdón. ¿Qué quiero decirte con esto? Si somos capaces de observar la gentileza de alguien hacia ti, ¿cómo te sientes? Imagínate cuando eres gentil tú contigo. Imagínate cuando tienes la capacidad de ser gentil contigo como lo puede ser otra persona contigo o como lo has sido tú con otra persona. Somos humanos y la mayor parte de las veces cuando tenemos un proyecto, queremos lograr algo, si no nos funciona, empezamos a descalificarnos. Y hablamos de lo que hicimos mal y tal vez tengo la expectativa de que es que yo siempre hago las cosas de 10. No, no siempre. Y no siempre te van a salir de 10. Y tienes que estar totalmente consciente de que te puedes equivocar y de que seguro te vas a equivocar. Y de que algunos errores que hemos cometido le han pesado a la gente que más amamos, a la gente más importante. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer? Ser gentil conmigo. Mostrarme compasión, mostrarme amor y seguir adelante. La única forma, ¿sí?, de no experimentar culpa o arrepentimiento es sabiendo que estoy trabajando con ese poder que tengo, con mi autoestima y mi autoconcepto, ¿sí? Y que al final esto es algo que hacemos con mucha frecuencia. Tenemos la idea de que todo lo que hacemos nos tiene que salir perfecto. Y al final yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué supones que tiene que salir perfecto? ¿Qué es lo que te preocupa de que no salga perfecto? Y la mayoría de las veces la respuesta es lo que me vayan a decir. Es decir, no me preocupa quién soy, me preocupa lo que piensen de mí. No me preocupa en realidad qué es lo que estoy haciendo yo, sino lo que otros vayan a pensar porque lo que se supone que tenía que haber hecho bien, no me salió bien. ¿En dónde me dijeron que yo tenía que hacer las cosas siempre igual? Ahora, si tú volteas y ves esto y empiezas a recorrer las 7 claves, imagínate a uno de tus hijos, ¿sí?
siendo duro en su calificación, faltándole gentileza, amor y compasión. Aquí no estoy hablando de que se lo enseñemos a ellos. Las 7 claves, yo digo, puedes hacer un ejercicio, puedes trabajarlo y puedes empezarlo. Pero aquí sería importante ver que esto es algo que empieza conmigo. Si nosotros nos paramos frente a un cuerpo de agua, una alberca, un charco, un lago, etcétera, y tomamos una piedra y lanzamos la piedra al agua, cuando la piedra toca el agua, ¿hacia dónde van las ondas? De adentro hacia afuera, se expanden. Las ondas no vienen de afuera hacia adentro. Aprendamos a pensar de otra manera porque llevamos muchísimo tiempo pensando como alguien dijo que era importante, de afuera hacia adentro, cuando tenemos que entender que es de adentro hacia afuera. Y si yo estoy haciendo esto conmigo, evidentemente le voy a salpicar al que está a mi lado. Y el que está a mi lado va a hacer lo mismo. ¿Cuántas personas sabemos en casa? 3, 4, 5, no sé. Imagínate que empezamos a generar esta idea de adentro hacia afuera en 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados estamos impactando cuando estamos juntos? ¿Sí? Si estamos en el colegio, ¿cuántas personas sabemos en el colegio? 100, 200, 150. Ponle 1 metro cuadrado a cada uno e imagínate el impacto que tenemos juntos. Con 1 metro cuadrado. Nada más. O sea, hay que hacer este trabajo de adentro hacia afuera en 1 metro. Únicamente. Que podamos estarlo haciendo en 1 metro y que podamos reflejarlo a través de eso. Ahora, si pienso en esta parte del juego de la vida, que era como otro subtítulo de esto, la idea del juego era básicamente por la propuesta que les hago de un juego mecánico, ¿sí? Pero este es un viaje que finalmente es tu viaje. Y no importa si estás aquí arriba o estás aquí. Es tu viaje, abrázalo. Hay que abrazar el viaje cuando nos gusta y cuando no nos gusta. Es el nuestro, es el que nos toca hacer. Y evidentemente hay que aprender que hay trayectos en los cuales tengo que estar agradecido y hay trayectos en los cuales debo confiar, ¿sí? ¿Confiar en qué? Confiar en que va a pasar, confiar, ¿sí? En que al final de cuentas no es personal y que tú puedes responder, no solo reaccionar, confiar en que puedes cambiar tu paradigma, confiar en que puedes crear opciones y alternativas que den resultado, confiar en que te puedes volver a enfocar en las metas, en que eres capaz de observar y cuáles son las bendiciones que tienes y confiar en el amor, la gentileza, ¿sí? Y la compasión que sientes por ti, que finalmente ese proceso va a pasar, ¿sí? ¿Y cómo es? La montaña, ya lo platiqué, ¿sí? Bajadas, curvas, giros, etcétera, velocidad y voy ahí. A pesar de todo esto, el principio del proceso es emocionante. Es emocionante. Y lo pongo entre paréntesis, miedo. Y el final es relajante. Y pongo entre paréntesis, paz. ¿Por qué te lo comento así? Leyendo un libro de Simon Sinek que se llama Empiece con el porqué. Hay una historia que narra Simon en este libro, una anécdota de él, donde él dice que llega a un lugar a dar una conferencia y que era un tema y un público que no le había tocado trabajar con ellos o abordar un público así. Entonces llega el organizador de la conferencia, lo saluda, le da la bienvenida y en ese momento le pregunta, ¿cómo te sientes? Y Simon le dice, estoy un poco nervioso. Y entonces él le contesta, ¿estás emocionado? No, le dijo, me siento nervioso. Sí, por eso le dijo, estás emocionado. ¿Cuál es la diferencia entre tener miedo o decir tengo miedo y estoy emocionado? Alguien me dijo un día, le pones nombre a la emoción, no más. Pero la diferencia es el mensaje que mandas. ¿Sí? Estoy emocionado. ¿Qué significa? Las emociones son inherentes, son mías. No tengo por qué rechazarlas. O sea, ¿cuántas veces el miedo o lo que llamamos miedo nos ha ayudado a resolver una situación que parecía que iba a salir mal? Porque es malo. En ese momento es bueno, ¿no? Fue la emoción. O sea, ¿cuántas veces alguien de alguna manera salva la vida porque tuvo miedo? ¿Y por qué fue malo? No, no fue malo. Es una emoción. Si tu hijo llega y te dice, mamá, es que estoy muy nervioso, estás emocionado, ¿sí?
que conecte la parte de la capacidad que tiene de emocionarse con el resultado. ¿Y qué pasa con eso? Voy a volver a emocionarme, no solamente a tener miedo. Y finalmente, en relación a la idea de la montaña rusa, cuando estamos en ese proceso y vamos a arrancar, ¿cómo te sientes? Y cuando termina, que se oye el crack de ya acabó el viaje, dices, gracias. Señoras, ¿se acuerdan de su primer embarazo? ¿Se acuerdan de la noticia cuando les dijeron, vas a ser mamá por primera vez? ¿Cómo te sentiste? Pues en el viaje, ¿no? Sentiste que te pusieron el cinturón y la barra de seguridad y te aventaron en la montaña rusa y tú dices, si estaba emocionada y tenía ganas y estaba así, pero al mismo tiempo pensaba, o sea, todo lo que pasaba por tu mente. Y finalmente pasas el trayecto de gestación, nace tu hijo y es así como, wow. Bueno, yo nunca he tenido un bebé directamente, ¿no? Pero tuve 5 indirectamente, entonces de alguna manera no creas que no he vivido la emoción, sí, sí me ha tocado, si no fue en uno, fue en el último, seguro. El punto es que al final dices, ¿cómo vives el proceso? Eso depende de cada uno y estás en un proceso lleno de emociones, ¿ok? Ahora, ¿cómo debemos montar esta montaña o cómo debemos montar en la montaña rusa? Grita, ríe, sonríe, llora, goza, levanta las manos, esconde la cabeza en las piernas, haz lo que tengas que hacer, pero lo que sí creo que es importante es entender que si veo personas que van apretando las manos, apretando los dientes, con los ojos cerrados, temblando todo el viaje, no es manera de vivir. Esa no es manera de vivir. Si tengo 7 claves con las que puedo hacer cambios, con las que puedo modificar, no quiero decir que no hay momentos en el trayecto en que no voy a apretar las manos o no voy a apretar los dientes. Claro que lo va a haber, claro que voy a tener esos momentos. Pero si tengo 7 claves con las que puedo buscar, crear estados distintos en este trayecto, es importante. Y podemos compartirlas con los demás, ¿sí? Ahora, esto te lo comparto y pueden tomar aquí el screenshot de las 7 claves y 7 actitudes. Ahora, como te dije, aquí la idea es, lo tengo a la mano, lo veo, si hay una situación y me doy cuenta que la situación tiene que ver con la clave 2, busco la manera de entrar en contacto de manera consciente con esta idea, ¿sí? Si esta tiene que ver con la clave 5, sé como el piloto de Fórmula 1 y me voy a volver a enfocar en mi meta. Ya sé que hubo esto, que pasó esto, pero si quiero llegar al objetivo, tengo que enfocarme en la meta. ¿Va a modificar lo que tenía planeado? Posiblemente. Ya lo dije en un principio. Si la estrategia cambia, yo sigo teniendo la expectativa, pero la posibilidad de que ese resultado tenga una modificación es alta, porque modifiqué algunas cosas para llegar, pero sigo teniendo la misma expectativa. No la voy a bajar, no la voy a cambiar, no la voy a quitar, la voy a mantener ahí, igual que las metas. Y en el caso de las actitudes, me quiero enfocar básicamente en estas 2 últimas, el sé fiel a ti mismo. La fidelidad es algo que tiene que ver conmigo, no tiene que ver con los demás. Aprender a tener fidelidad o expresar fidelidad tiene que ver con que yo soy capaz de ser fiel a mi pensamiento, mi sentimiento, mi acción y mi palabra. O sea, si yo me estoy dando cuenta que mis pensamientos, emociones, acciones, ¿sí?, y palabras son las mismas, hay congruencia, tengo fidelidad conmigo, puedo tener fidelidad con alguien más. Pero empieza contigo. No solamente hablemos de fidelidad hacia los demás y ¿cómo estás? ¿Cómo te ves por dentro? ¿Cuál es la actitud que tienes? Y la generosidad del agradecimiento, que la gratitud ya hablé de ella, pero la generosidad aquí me refiero a esta parte donde seamos capaces de dejar a los demás con una sensación de estar mejor solo por haber estado en contacto contigo. O sea, alguien que tiene contacto contigo, después de que tiene contacto contigo, se siente mejor, solo por ese contacto que tuvo. Eso es ser generoso. No es meterme la mano a la bolsa y dar algo, sino tener una actitud en la cual pueda ser generoso con los demás y los demás lo puedan percibir, aún y cuando me llamen la atención. No sé a cuántos de ustedes les gusta que le llamen la atención, a mí nunca me han fascinado, ¿sí? Y las veces que me han llamado la atención, me siento incómodo, pero si esa llamada de atención, ¿sí?, tiene esta característica de generosidad, puedo terminar diciendo,
no me gustó lo que me dijiste y me incomoda muchísimo, pero te lo agradezco mucho. ¿Sí me explico? Hay una actitud, o sea, si al final tienes que hacerlo, lo haces. Pero si esta llamada de atención implica generosidad, seguramente el otro vaya a decir, gracias. A lo mejor no te lo hice a ti, a lo mejor lo hice por otro lado. Y yo me pongo a pensar en las llamadas de atención de mis padres. Ninguna me gustaba. No sé a quiénes de ustedes les gustaba que sus papás les llamaran la atención, sobre todo cuando eran adolescentes. A ninguno nos gustaba, creo. ¿Sí? Rechazábamos y yo me ponía al brinco, pero después de ciertos años volteo y digo, puta, ¿cuánta generosidad hubo? Gracias por esto y gracias por esto y gracias por esto, porque realmente hubo mucha generosidad. Entonces, entender esta parte de dejar a los demás con esa sensación de estar mejor después de haber estado en contacto contigo. ¿Ok? Ahora, les pido por favor que me ayuden nuevamente en el Mentimeter. Y lo que quiero pedirles ahora es, bueno, déjenme mostrarles una imagen. Gracias por su participación aquí. ¿Ok? Esta imagen me gustó mucho para hablar un poco sobre la parte de marcar esta diferencia entre las circunstancias provocadas por mí o por otros y las determinantes circunstanciales. La imagen me gusta, el lugar me gusta, me llama mucho la atención y acá al centro hay dos personas. Las determinantes circunstanciales son así. Estas dos personas no las pueden cambiar. Así que, por lo tanto, tendrán que aprender a observarlas y retarse y disfrutarlas y escalarlas y recorrerlas, pero cambiarlas no se puede. Las determinantes circunstanciales son así. Tú no las puedes mover, eres así pequeño ante ellas, pero puedo tener una respuesta diferente. Puedo entender cómo veo esto, qué perspectiva puedo tomar para que resulte benéfico para mí. Y lo último que les quiero pedir es esto. Por favor, si me pueden ayudar mencionando 3 palabras o frases que reflejan conclusiones de aprendizaje de esta sesión para ti. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te puedes decirme? Esto me llevo, ¿sí? Y esto me gustaría practicarlo o esto me gustaría transmitirlo, ¿sí? Es el mismo link que les compartí hace ratito. Déjenme volverlo a pegar por aquí. ¿Ok? Y les pongo el QR. Y mientras nos comparten esto, repito, uno de los objetivos primordiales para mí de esta charla es, número 1, poder compartir esta analogía de la montaña rusa, que yo creo que si no la hemos vivido, la hemos visto, sabemos cómo es, o alguien nos ha platicado cómo es, y podemos entender ese trayecto, ¿sí? Cómo lo vamos viviendo. Y que podemos tomar estas 7 claves como una opción para pensar en qué parte estoy transcurriendo. Y nosotros a veces en nuestro día nos movemos de una a otra. Podemos estar en diferentes situaciones, me encuentro en la 1, me encuentro en la 2, o me encuentro en la 5, me encuentro en la 7, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cómo puedo empezar a trabajar esto? ¿Cómo cambio este paradigma o cómo cambio mis creencias o actualizo mis creencias? ¿Ok? Eso es básicamente lo que yo quería compartir el día de hoy, entendiendo también que la montaña rusa no empezó con el COVID, ya estábamos ahí, solamente llegamos a un proceso donde la situación no se movía mucho y como alguien de ustedes comentó hace ratito, aprendí a hacer cosas que nunca pensé que iba a aprender y que nunca quise aprender. Y de repente en estos 2 años me vi haciendo cosas que no me imaginé que las iba a hacer en tan poco tiempo. Creo que todos hemos vivido eso de una o de otra forma, ¿sí? En diferentes cosas. Puede ser en la casa, en la vida familiar, puede ser en la vida laboral, ¿sí? Socialmente, ¿qué es lo que hemos hecho? Yo llevo 10 años en este proyecto, llevo 10 años en UNOI y sé que Robert Schuman no ha sido uno de los colegios que pueda decir que ha vivido eso, pero a mí me tocó ver instituciones educativas que durante 7 años, 6 años, era una lucha constante de transforma, 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 vino la pandemia y no saben lo que pasó en 3 meses. O sea, lo que no había pasado en 6 años, pasó en 3 meses. Y sigue pasando, porque al final nos dimos cuenta que no era algo que dependiera de nosotros,
y que era algo que al final daba un resultado para los demás. Y no significa que lo estamos haciendo bien, porque yo creo que hay muchas cosas que todavía estamos aprendiendo. Hay muchas cosas que todavía estamos mejorando todos los días, ¿ok? Pues yo no tengo otra cosa más que agradecerles el tiempo. No sé si haya algún comentario, alguna pregunta. Estoy a la orden. Transparente, qué bien. No, creo que nos quedamos sin palabras ante todo lo que se nos dice. No, bueno, Juan Luis Cabrera, soy representante de la familia Cabrera Monroy. Algo de lo que ahorita mencionó Simon Sinek, es una persona que creo que en años recientes ha tomado para mí una relevancia importante por algo de lo que usted ahorita estaba mencionando. Él mismo habla de ser generoso, inclusive con gente cercana, hablando de grupos de trabajo. Y creo, por lo menos a nosotros como familia se nos ha quedado recientemente este concepto, que hasta como familias actualmente hoy tenemos que hablar que somos un grupo de trabajo, ¿no? Sí. Porque tenemos que estar compartiendo el internet, la computadora, la sala, el espacio que hay para trabajar. Hacemos combinaciones y luego le digo a la pequeña, estamos haciendo retas, ¿no? A ver quién gana el espacio de manera más inmediata, quién gana la sesión de inicio de internet, y pues poco a poco todo esto nos ha venido a hacer a aprender y reaprender conceptos que a lo mejor tenemos olvidados. Eso que ahorita mencionó de la generosidad, de la lealtad, me parece que los escuchamos, pero pocas veces los volvemos a hacer retumbar en nuestros oídos y en nuestras acciones, ¿no? Yo la verdad agradezco, es la segunda vez que lo veo en un video y creo que se quedó corta Claudia en decirnos que era de primera esta sesión. Gracias. Gracias a ti, qué amable. Qué gentil. Ok. Gracias, Alan. Creo que nos dejas muchas cosas para pensar. Yo te preguntaba si nos traías alguna recomendación de libros, pero ya con los autores que mencionaste, creo que es nuestra tarea aprender también a buscar y a encontrar lo que nos hace sentido y poderlo replicar con nuestros niños de manera que sea congruente y consistente, que eso es algo que nos va a dar como mucha autoridad moral para poder poner límites a cualquier edad. Así es. Ok, pues gracias a ustedes. Fíjate que ahorita que comentas el libro de Simon Sinek de Empiece con el Porqué, es un libro que estoy estudiando, no lo leí, lo sigo estudiando, y aunque hay por ahí algunas historias un poco repetidas, a mí esta parte de Empiece con el Porqué y el planteamiento que él hace es fundamental. O sea, lo que estamos haciendo tiene un porqué, y tiene un porqué importante. La gente no se va a conectar contigo por el cómo lo hagas, sino por el por qué lo hagas. Y te vas a encontrar personas que no te imaginabas que pueden coincidir contigo en ese punto. Hablando de la familia, ¿eh? O sea, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué tomamos las decisiones en familia? Y cuando te das cuenta, tú pones el porqué en la mesa y alguien va a coincidir. Si estamos en la casa, con mayor razón. Ahora, hablando de rol laboral es otra historia, ¿no? La gente allá afuera está de repente más enfocada en los cómo que en el por qué. Y él da un ejemplo que a mí, yo no conocía ese ejemplo de Martin Luther King, cuando el discurso de 1963 en el verano y logra reunir 250,000 personas. La razón, ¿sí? Sin internet, sin haber tenido las posibilidades que hoy tenemos de comunicar, y reúne esa cantidad de personas, pero resulta que de esa cantidad de personas el 25% eran blancos. Eran personas que coincidían con el porqué, ¿sí? Y por eso llegaron. No llegaron porque fuera un gran líder, llegaron porque la idea del sueño y lo que planteó era el porqué que unió ahí a 250,000 personas. Que eso derivó en otras cosas, perfecto, pero sí vale mucho la pena de repente enfocarnos y hoy pensar por qué o para qué todo esto, ¿no? Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Antes de que se despidan, de que terminemos la sesión, Clau, si me permites invitarlos al Congreso para Padres de 1I, pues ahorita Alan ya nos dejó como esta base
para continuar aprendiendo lo que decías. Bueno, y todos ustedes y todas ustedes con las tardeadas, que ya han venido también todo este tiempo teniendo por parte del colegio, complementar el siguiente jueves, este jueves 17 a las 6 de la tarde, con los ponentes que vamos a tener. Va a estar muy interesante también desde la perspectiva. Todo esto que Alan nos dice desde la motivación, desde la compasión, desde nuestro porqué. Y Alan también mencionaba hace unos momentos desde temas de la neurociencia, por ejemplo, de cómo funciona nuestro cerebro. El jueves lo vamos a complementar. Cómo todo esto que estamos aprendiendo, conociendo más cómo funciona nuestro cerebro y el de los hijos, si lo vamos entrelazando con la voluntad, con el deseo, con el agradecimiento, con la generosidad, vamos haciendo todavía un paquete más poderoso de herramientas para nosotros como adultos, como personas, irnos conociendo para ser mejor, para estar mejor con nosotros mismos y obviamente con nuestras familias, con quienes nos rodeen. Entonces, bueno, pues no dejen de registrarse, por favor, en Facebook, en Instagram, en las redes, ahí está el link para que se registren. Y pues nada, nos vemos el jueves. Clau, gracias Alan, gracias Jesús, gracias papás y mamás. Gracias, Sim. Gracias a UNOI, a Alan, Jesús Bautista por aquí, Pati Valencia, equipo de psicopedagogía y sobre todo gracias a los papás CRS, que como bien dice Sim, llevamos ya 2 años en pandemia haciendo estas tardeadas y esta necesidad de qué quiero aprender, son fieles testigos todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan bonita noche y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias. Abrazo. Gracias, sí, Muchas gracias, Alan. buenas noches. Gracias, que pasen Gracias. buena noche. Que Gracias, Nicole. descansen. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Que descansen. Gracias. Muchas gracias, excelente plática, mucho sentimiento, gracias. Gracias a ustedes. A ti. MS Rivera.